Las palabras cayeron como un cuchillo sobre la mesa. No eres ni la mitad de mujer que mi madre. Me quedé helada. La cuchara de servir seguía en mi mano. El aroma a pudín de vainilla flotaba por la habitación que tanto me había esforzado por hacer cálida y acogedora. Las copas de cristal brillaban bajo la luz. Los cubiertos, relucientes. Había deseado paz esa noche. En cambio, el silencio se apoderó de cada rincón de mi comedor. Kendra estaba sentada frente a mí, su vestido rojo brillaba como una advertencia. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si hubiera esperado el momento perfecto para atacar. Mi hijo Daniel evitó mi mirada, sus dedos golpeando nerviosamente su teléfono. Empujé la silla hacia atrás, mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. Entonces tu madre puede empezar a pagarte el alquiler. Daniel levantó la cabeza de golpe, su rostro palideció. Alquiler, gritó, la palabra rompiendo el silencio como un cristal rompiéndose en el suelo. Ese único momento lo cambiaría todo. Me llamo Hazel Carter. Tengo 70 años. Y esta fue la noche en que dejé de ser invisible. Me llamo Hazel Carter y vivo en el mismo pueblito de Ohio desde hace más de 3 décadas. Soy viuda, costurera jubilada y madre, y pasé la mayor parte de mi vida priorizando a los demás. Mis manos llevaban la prueba de años de coser vestidos, hacer dobladillos de pantalones y remendar abrigos para vecinos que a veces me pagaban en dólares y a veces solo en agradecimiento. Esta casa, la que ahora parece un escenario de conflicto, atesora 30 años de mi historia. Cada rincón tiene una historia. La mecedora de la sala aún resuena con el peso de las noches que pasé despierta, cuidando la fiebre de Daniel. La colcha doblada en el sofá está hecha con retazos de tela de los vestidos de las clientas. Cada cuadrado es un recuerdo del trabajo al que me dediqué. Durante años, creí que ayudar a mi familia era lo mismo que amarla. Lo que no sabía era que a veces la ayuda puede borrarte poco a poco hasta que ya no te reconoces. 6 meses antes de esa cena, Daniel apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos y la voz entrecortada al hablar. Mamá, perdí mi trabajo. No podemos pagar la renta. Por favor, solo serán unos meses hasta que encuentre algo. El corazón de una madre no lo piensa 2 veces. Abrí mi cuenta de ahorros, el dinero que había reunido centavo a centavo durante años de costura y sacrificio, y comencé a pagarles la renta. 900 pesos cada mes, más 100 más por la tarifa del propietario para procesar la transferencia. 1000 pesos vaciados de mi cuenta el 5.º día de cada mes. No se lo digas a Kendra. Daniel suplicó. Se sentirá avergonzada de depender de ti. Le creí. Pensé que estaba protegiendo su orgullo cuando en realidad él estaba protegiendo el suyo. Para mantener ese pago estable, recorté gastos en todas partes. La cena se convirtió en arroz con huevos noche tras noche. Estiré mi medicina para la artritis hasta que el dolor me mantuvo despierta. Usé los mismos zapatos gastados hasta que el alma se partió. Y aún así, me dije a mí misma que valió la pena porque mi hijo me necesitaba. Mientras tanto, Daniel y Kendra salieron a cenar, compraron ropa nueva y publicaron fotos de viajes de fin de semana que sabía que no podían permitirse. Cargué con su carga en silencio, creyendo que algún día verían mi sacrificio y estarían agradecidos. Esa noche, quería que todo fuera perfecto. Cociné el plato favorito de Daniel, pollo con salsa de champiñones, arroz con verduras y el pudín de vainilla que le encantaba desde niño. Puse la mesa con las copas de cristal de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Kendra llegó con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi factura mensual del supermercado. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que había aprendido a reconocer con los años, la que usaba cuando estaba a punto de criticar. Daniel parecía inquieto desde el momento en que entró, evitando mi mirada y jugueteando con su teléfono como si tuviera las respuestas a todas las preguntas que no quería afrontar. Mientras comíamos, Tender comenzó su rutina. La comida está un poco fría. ¿No crees que es hora de actualizar este lugar? La casa de mi madre se siente tan moderna. Ella conoce las últimas tendencias. Mantuve una sonrisa suave, intentando conservar la paz. Esta casa no era moderna, pero cada rincón guardaba un recuerdo. Cada objeto, una historia del trabajo de mi vida. Quería que termináramos la noche con postre y risas. Quería una comida tranquila, pero ya sentía la tormenta formándose alrededor de la mesa. El postre debía suavizar la velada. Llevé el pudín de vainilla a la mesa, recordando cómo Daniel solía raspar el tazón de niño, diciéndome que era la mejor cocinera del mundo. Por un momento, pensé que podríamos terminar la noche con suavidad. Entonces Kendra se recostó, con el tenedor apoyado en el plato, y pronunció las palabras que partieron la habitación en 2. No eres ni la mitad de mujer que mi madre. La cuchara se congeló en mi mano. El reloj marcaba fuerte en la cocina, cada segundo perforando el silencio.
Daniel mantenía la mirada baja, los hombros tensos. Coloqué la cuchara con cuidado sobre la mesa y me levanté lentamente. Mi voz era tranquila, pero tenía un peso que no había sentido en años. Entonces tu madre podrá empezar a pagarte el alquiler en el 46 de Brier Lane, unidad 3. Daniel levantó la cabeza de golpe, su vaso se inclinó y el agua se derramó sobre la mesa. ¿Qué alquiler?, tartamudeó, con el rostro pálido. El alquiler que he estado pagando desde febrero, dije con calma. $900 al mes, más los $100 de la fianza del casero. $1000 pagados fielmente para que los dos pudieran vivir cómodamente. La sonrisa de Kendra se desvaneció. Su confianza pintada se quebró en confusión. Daniel se quedó sin palabras, con la mandíbula floja. Por primera vez en meses, la verdad era mía, y ya no tenía miedo de decirla. El silencio después de mis palabras fue tan denso que rompió el aire de la habitación. Daniel parpadeó rápidamente como si pudiera deshacer la verdad negándose a aceptarla. Finalmente, su voz se abrió paso. Mamá, iba a decirte que me despidieron hace 2 semanas. La confesión golpeó como un martillo. Desperado. Y aún así dejó que su esposa entrara a mi casa con un vestido de diseñador y me tratara como si fuera inferior a ella. Kendra se giró hacia él, con los ojos encendidos. Perdiste tu trabajo y no me lo dijiste. Su voz se elevó a un tono agudo. Gasté $400 en zapatos la semana pasada. Reservé el spa para mi cumpleaños y me dejaste hacerlo mientras estábamos sin Blanca. Daniel se pasó las manos por el pelo, el mismo hábito nervioso que tenía desde la infancia. Pensé que podría arreglarlo antes de que te dieras cuenta. No quería decepcionarte. Los miré a ambos, la imagen de la arrogancia encontrándose con la realidad de la ruina. Mi pecho dolía, no de lástima, sino de una ira tan vieja que parecía nueva otra vez. Zapatos y tratamientos de spa, dije lentamente, mientras vendía el anillo de bodas de tu padre para pagar tu alquiler. La habitación volvió a quedar en silencio. Esta vez no era confusión lo que persistía. Era vergüenza. Me puse de pie, sintiendo una firmeza desconocida crecer dentro de mí. Durante años me había doblegado, ablandado, cedido. Pero en ese momento, terminé de doblegarme. Daniel Kendra, dije con firmeza, tu contrato de arrendamiento termina en 30 días. Después de eso, ya no pagaré ni un centavo por tu apartamento. Daniel se quedó boquiabierto. Mamá, no puedes hacer eso. No tendremos a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de mentirme, respondí. Mi voz no era cruel. Era clara. Kendra golpeó la mesa con la mano. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto. La miré directamente a los ojos. No estoy abandonando a mi hijo. Me niego a que me utilicen. Hay una diferencia. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Por favor, mamá. Solo una oportunidad más. Conseguiré un trabajo. Lo arreglaré. Negué con la cabeza suavemente. Las promesas no pagan el alquiler, Daniel. Las acciones sí. Si quieres demostrar lo que vales, empieza ahora. Pero ya no seré la red de seguridad que te permita evadir la responsabilidad. Por primera vez en años, sentí el peso de sus expectativas deslizándose de mis hombros. Esto no era venganza. Esto era supervivencia. Era mi decisión de respetarme. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, la casa quedó en un silencio que no había oído en años. Nada de palabras ásperas, ni golpes nerviosos, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj de pared. Me quedé de pie junto al fregadero, enjuagando los platos con agua tibia, observando cómo la pompa de jabón se arremolinaba y explotaba. Me temblaban las manos, no de debilidad, sino de la liberación de todo lo que había cargado sola. Esa noche, me senté en mi mecedora, la que me había acompañado durante noches de fiebre y tormenta, y escuché el crujido del bosque. Por primera vez en meses, no sentí el miedo oprimirme el pecho. Cuando llegó el sueño, fue profundo e ininterrumpido. Soñé con nada y con todo a la vez, libertad, paz y la extraña calma de saber que se había trazado una línea. Por la mañana, la luz del sol se derramaba sobre la mesa del comedor donde había tenido lugar la pelea. Era la misma habitación, los mismos muebles, las mismas paredes, pero se sentía diferente, más ligera, como si la casa misma hubiera respirado. 2 días después, el teléfono sonó justo después del atardecer. Casi no contesté. Me había cansado de las malas noticias, pero algo dentro de mí me decía que lo contestara. Hazel, soy Tom Carson. El nombre me hizo retroceder 50 años en un instante. Tom, mi amor de la universidad, el chico de sonrisa torcida que una vez prometió llevarme a ver el Océano Pacífico. Perdimos el contacto cuando él se mudó al oeste en busca de oportunidades y yo me quedé para formar una familia. Su voz, ahora más vieja y grave, tenía la misma calidez que recordaba.
Me contó que había pasado las últimas 4 décadas construyendo una empresa de ingeniería en Seattle. Crió 3 hijos. Su esposa había fallecido hacía 2 años. Y recientemente, mientras revisaba fotos antiguas, encontró una mía, la chica con un vestido blanco con flores rojas que yo misma había cosido. Me preguntaba si aún estarías en Ohio, dijo en voz baja. Quería volver a oír tu voz. Hablamos durante horas esa noche, compartiendo fragmentos de nuestras vidas, nuestras pérdidas, nuestras pequeñas victorias. Antes de colgar, Tom hizo una pausa. Hazel, me gustaría invitarte a pasar un mes en Seattle. Sin expectativas, solo viejos amigos poniéndonos al día. Te mereces una vida extraordinaria, y sería un honor mostrarte un poco de la mía. Me quedé con el teléfono en la mano mucho después de terminar la llamada, con el corazón latiéndome como no lo había sentido en años. Esa noche me quedé despierta mirando al techo. La invitación de Tom dando vueltas en mi mente. Un mes en Seattle, en el Océano Pacífico. El tipo de aventura con la que solía soñar antes de que la vida se llenara de obligaciones. Pero tengo 70 años, me recordé. ¿Y si esto era una tontería? ¿Y si Tom no era el chico que recordaba, sino alguien que solo quería aprovecharse de mí? Escribí una lista en mi cuaderno. Por un lado, los riesgos, las estafas, la nostalgia que nublaba el juicio, la decepción. Por otro lado, las garantías, las videollamadas para confirmar su vida, conocer a su familia, pagar mi propio billete, para no deberle nada, mantener mis finanzas separadas. Me hice la pregunta más difícil. ¿Pensaba en ir a castigar a Daniel y Kendra, o pensaba en ir por mí? La verdad se asentó silenciosamente en mi pecho. Por primera vez en décadas, la decisión no se trataba de la comodidad de nadie más. Se trataba de la mía. Cerré el cuaderno y susurré en la oscuridad, no estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí misma. La idea era aterradora. También emocionante. Después de años de sacrificarme por los demás, acababa de darme permiso para considerar mi propia felicidad. Una semana después, Daniel apareció en mi puerta. Tenía la ropa arrugada, el rostro demacrado y las ojeras me decían que no había dormido mucho. Por un momento, casi vi al niño que una vez estuvo de pie en la puerta después de rasparse la rodilla. Mamá, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Nos sentamos a la mesa de la cocina. Envolvió una taza de café con las manos como si la necesitara para calmarse. He estado durmiendo en el coche, admitió. Hace 3 noches, por fin encontré trabajo nocturno en una empresa de limpieza. No es mucho, pero paga lo suficiente para una habitación en el centro, y me apunté a clases en línea, una certificación básica de contabilidad. Quiero mejorar. Observe su rostro. Por una vez, no parecía a la defensiva. Parecía humilde. También empecé terapia en el centro comunitario, añadió. Sesiones gratuitas. El consejero me dijo algo que me impactó. Dijo, he sido adicto a que me rescaten toda mi vida. Cada vez que alguien me rescataba, sentía un alivio, como una droga, y nunca aprendí a valerme por mí misma. Levantó la vista hacia mí. No estoy aquí para pedir dinero. Estoy aquí para decirte que lo estoy intentando. Y seguiré intentándolo, aunque tardes años en creerme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Frágil pero real. La semana siguiente, estaba en mi habitación con una maleta abierta sobre la cama. Durante años, mi vida había girado en torno a pagar facturas, remendar ropa y sobrevivir de un mes a otro. Ahora, estaba empacando vestidos, uno rosa coral que había cosido solo para mí para un viaje que nunca imaginé que haría. Daniel me llevó al aeropuerto. El viaje en coche fue tranquilo, no cargado de resentimiento, sino con algo más suave. Aceptación, tal vez. Cuando llegamos a la terminal, sacó un pequeño ramo de margaritas del asiento trasero. Mis flores favoritas desde que era niña. Mamá, dijo, entregándome un sobre. No abras esto hasta que estás en el avión. Me resulta más fácil escribir que hablar. Nos abrazamos más tiempo que en años. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, hijo, dije con voz firme. Ahora es el momento de que ambos nos valamos por nosotros mismos. En el avión, mientras las nubes se extendían como un campo infinito debajo de mí, abrí su carta. Con letra temblorosa, Daniel había escrito, vuela alto, mamá. Te lo has ganado. Por primera vez en décadas, sentí que el cielo era mío. Seattle me recibió con un aire fresco que olía ligeramente a sal y pino. En la puerta de llegadas, Tom esperaba con un ramo de rosas amarillas en las manos. Tenía el pelo blanco ahora, el rostro surcado de arrugas, pero su sonrisa era la misma que una vez me aceleró el corazón en la universidad. Hazel, dijo cuando nos abrazamos, eres aún más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que había vivido en años. Tom me llevó a la costa del Pacífico.
Me quedé descalza en la arena, viendo las olas romper sin cesar, y me susurré a mí misma, lo logré. Durante la cena en su terraza, con el sol poniéndose en el horizonte, cocinó salmón y me sirvió vino. Sus hijos vinieron más tarde esa semana y me recibieron con una calidez que no esperaba. Su hija menor, Clare, me abrazó fuerte y dijo, «Papá no ha sonreído tanto desde que falleció mamá. Gracias por devolverle la luz». Cada noche, hablábamos durante horas de nuestros arrepentimientos, nuestras victorias, nuestros sueños infantiles. Por una vez, no era la madre ni la cuidadora de nadie. Era Hazel, una mujer con historias que contar, risas que compartir y un corazón aún abierto al amor. La sanación no llegó de golpe, pero cada conversación, cada atardecer, me recomponía de maneras que jamás creí posibles. Una noche, después de un mes de cenas compartidas y mañanas tranquilas, Tom se sentó frente a mí en la terraza. El cielo estaba teñido de naranja y morado, y las gaviotas volaban en círculos perezosos sobre el agua. Me tomó la mano, con la mirada firme y amable. «Hazel», dijo, «sé que esto puede sonar repentino. No te pido matrimonio ahora mismo. Te pido una oportunidad para nosotros. Mudarnos de Seattle. Veamos qué podemos construir a estas alturas de nuestras vidas». Mi primer instinto fue el miedo. Mi hogar, mis pocos amigos, la vida a la que me había aferrado durante décadas. Pero entonces pensé en la carta de Daniel. «Vuela alto, mamá». Pensé en todos los años que pasé dando, sacrificándome, encogiéndome. Y me di cuenta de que decir que sí no fue imprudente. Fue valiente. Un mes después, estaba en mi antigua casa empacando mis últimas pertenencias. Daniel me ayudó, ahora más tranquilo, con los hombros más erguidos. «Qué curioso», dijo con una sonrisa. «Al dejarte ir, finalmente siento que realmente te he recuperado. No a la madre que me rescató, sino a la mujer que nunca conocí lo suficiente». A los 70 años, no estaba cerrando un capítulo. Estaba abriendo uno. Y esta vez, la historia era mía para escribirla. Mirando hacia atrás ahora desde el porche de la casa de Tom con vista al Pacífico, me doy cuenta de algo que ojalá hubiera aprendido antes. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Daniel está reconstruyendo su vida. Trabaja de forma estable, paga sus cuentas e incluso empezó a salir con una mujer que lo anima en lugar de permitirle. Todavía me llama cada semana, pero no para pedirme ayuda ni para compartir su progreso. Y por primera vez en años, me siento orgullosa del hombre en el que se está convirtiendo. En cuanto a Kendra, se casó con un hombre mayor que ella que podía financiar el estilo de vida que ansiaba. Ya no siento amargura cuando pienso en ella. Algunas personas nunca cambian, y ese es su viaje, no el mío. Lo que llevo conmigo es esta lección. El amor incondicional es poderoso, pero sin límites, se convierte en una trampa. Ser madre no significa volverse invisible. Significa criar hijos para que se mantengan de pie. Incluso si eso significa verlos tropezar primero. Para cualquiera que escuche, tal vez haya sacrificado demasiado. Tal vez le hayan dicho que es menos que usted o escúcheme. No es demasiado viejo, demasiado tarde o demasiado pequeño para comenzar de nuevo. Tenía 70 años cuando abordé ese avión. 70 cuando abrí mi corazón a la alegría. 70 cuando aprendí que la felicidad no es un regalo que otros nos dan. Es una elección que finalmente debemos darnos a nosotros mismos. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes.